Óptica fisiológica. Helmholtz inventó el oftalmoscopio, una herramienta que permitió la inspección directa de la retina bajo iluminación directa. Esta invención marcó un avance crucial en el campo de la oftalmología y comprensión de la anatomía ocular. Acústica y óptica fisiológicas. Publicó uno de los trabajos definitivos del siglo XIX en estos campos que contribuyó al entendimiento de la percepción auditiva y visual. Sus investigaciones ayudaron a esclarecer cómo el ojo y el oído procesan la información sensorial. Fisiología sensorial. La contribución más destacada de Helmholtz fue su investigación en fisiología sensorial, basándose en experimentos previos relacionados con la electricidad y el sistema nervioso. Helmholtz exploró la forma en que los estímulos sensoriales son procesados por el sistema nervioso. Sus investigaciones ayudaron a comprender mejor cómo el sistema nervioso interactúa con los estímulos sensoriales y cómo estos se convierten en percepciones. Evolución de la teoría eléctrica en la fisiología. Helmholtz continuó la investigación iniciada en el siglo XVIII sobre la relación entre electricidad y los procesos biológicos. La obra de científicos anteriores como John Swammerdam, Robert Witt, Luigi Galvani, que habían explorado los efectos eléctricos en tejidos biológicos y músculos, sirvió como base para las investigaciones posteriores de Helmholtz en fisiología sensorial. Helmholtz contribuyó a la evolución de la teoría eléctrica en la fisiología al investigar cómo la electricidad y el sistema nervioso interactuaban en la generación de respuestas sensoriales y motoras. Luigi Galvani, él fue un médico, físico y filósofo, el cual centró algunos de sus estudios en la electricidad y el cómo ésta afectaba a la naturaleza, teniendo varios aportes importantes como lo fue el efecto de la electricidad en los músculos. Galvani había escuchado ya antes de la demostración del cometa de Benjamin Franklin y este decidió investigar los efectos de la electricidad cuando ocurre de manera natural en la contracción muscular. Esto lo experimentó colgando un alambre desde el techo de su laboratorio hasta un criadero de ranas y atando uno de los extremos a sus músculos. Y cuando una nube con carga eléctrica pasaba por arriba, los músculos se contraían. Efectos con metales. Galvani también llegó a observar que las contracciones musculares cuando se conectaba a un músculo o una rana a algún diferente metal, estas reaccionaban de manera diferente, siendo la plata y el hierro las que más producían una mayor reacción. Electricidad generada por el cerebro. Él creía que la electricidad era generada por el cerebro y ésta se distribuía a lo largo de todo el cuerpo mediante el sistema nervioso. Pronto esta tesis sería cuestionada, pero la idea de que la actividad neuronal tiene un componente eléctrico fue importante para todos los psicólogos hoy en día. Refutación de sus teorías. Una refutación de las teorías de Galvani provino de Alessandro Volta, el cual creía que la electricidad que Galvani había observado no era del propio organismo, sino bimecánica. Es decir, que las ranas de Galvani, él dijo que no generaban la electricidad, sino que éstas la conducían. Marie France, de origen francés, fue un importante investigador y cirujano durante el siglo XIX que se dedicó a la investigación empírica acerca de las distintas funciones de las estructuras del cerebro. Marie era relevante por tener una elegancia en sus procedimientos quirúrgicos y en sus pruebas experimentales. Se utilizaba un método llamado ablación. En este método se removían áreas del cerebro y con esto esperaba determinar las funciones de las diferentes unidades o estructuras del cerebro. Continuando, este contaba con dos principios para sus experimentos. En el primero, creía que para estudiar el cerebro, sus partes necesitaban estar anatómicamente separadas y diferenciadas. Asimismo, creía que para el estudio de este era apropiado dividirlo en 6, que son los hemisferios cerebrales, el cerebelo, el cuerpo cuadrigémino, la médula oblongata, la médula espinal y los nervios. En su segundo principio, su enfoque fue estudiar el comportamiento de un animal y realizar una operación. Durante esta delicada operación,
se retiraba una de las unidades. Luego se le daba el tiempo al animal para recuperarse, para después estudiar su comportamiento de nuevo. Los métodos experimentales que tenía Marie le posibilitaron un control y precisión mayor para los experimentos naturales, donde producía un daño cerebral accidental o una lesión o un infarto. Marie divulgó en 1823 un trabajo llamado Investigación experimental sobre las propiedades y funciones del sistema nervioso en vertebrados. Dentro de este se expresaba sus conclusiones con respecto a las funciones de las unidades básicas del cerebro. Inició con funciones específicas de las distintas áreas, nombrándolas acciones específicas, donde englobaba a los lóbulos cerebrales, que se pensaba que eran el asiento de todas las acciones voluntarias. Para esto experimentó en animales. En este caso fue con una paloma, donde encontró que aun con la extirpación de los lóbulos cerebrales, el animal seguirá presentando reflejos, aunque estuviera ciego, y no percibirá los estímulos visuales y auditivos. Con esto concluyó que sí, los lóbulos cerebrales son el asiento de las percepciones y engloban a las funciones mentales superiores, como la voluntad, la memoria y el juicio. También realizó un experimento de extirpación del cerebelo en aves y un perro, donde los animales presentaban una forma de caminar descoordinada, movimientos espasmódicos y temblores. Con el perro hizo oraciones mucho más profundas, hasta el punto que el perro perdió la habilidad para caminar y no podía regular sus movimientos. Con esto determinó asertivamente que el cerebelo se encarga del control y coordinación de las actividades motoras, como caminar, saltar, volar y ponerse de pie. Marie descubrió que los animales resisten a daños en los lóbulos y en el cerebelo, pero no a afectaciones a los sistemas vitales, como lo son el corazón y la respiración y otros. Denominó a esta área médula oblongata. Siguiendo con el cerebro, resaltó que este es un sistema interconectado e integrado y funciona mediante una acción común. En esta acción abarca al sistema nervioso y dice que este no es homogéneo, a lo que compara los lóbulos, el cerebelo, la médula espinal y los nervios, diciendo que no accionan de la misma manera, pero que aún así es un solo sistema que actúa bien conforme todas sus partes. Marie no solo realizó experimentos, sino que también estudió la recuperación de las funciones después de una lesión cerebral. En este estudio descubrió que pequeñas áreas del cerebro pueden sufrir daños, pero sin una pérdida visible de función. Y al igual, las secuelas de la oración estarán vinculadas a la cantidad de tejido que se ha extirpado. Asimismo, descubrió que ciertas funciones que se pierden pueden recuperarse inmediatamente después del daño cerebral y con el tiempo. Para finalizar con Marie, lo que decía de sus experimentos con animales es que el cerebro es el órgano de la mente,
pero aún no se había confirmado que se aplicaran los mismos principios con los humanos. Para la confirmación de esto, un 13 de septiembre de 1848 pasó un accidente en una construcción de vías férreas, donde demostró, donde se demostró que los principios de Marie sí aplicaban con los humanos. En un 13 de septiembre nos ubicamos en un pequeño pueblo de Estados Unidos, en el cual revelamos un personaje que hasta el día de hoy viene siendo un tema importante para la psicología. Esta persona tenía por nombre Phineas Gage. ¿Quién era Phineas Gage? Pues bien, Phineas Gage era un obrero de ferrocarriles, el cual sufrió un accidente que cambió por completo su vida. Se encontraba tomando un día de trabajo como cualquier otro. El trabajo consistía en volar rocas por una línea de construcción para ferrocarriles. Para hacer volar tales rocas era necesario hacer una perforación en ellas y ahí mismo añadir explosivos, un detonador y después colocaban arena. Todo esto compactándose en una barra de hierro para posteriormente proceder a una detonación. Eran aproximadamente las 4:30 p.m. cuando sucedió su accidente, el cual, en el momento de estar haciendo tal procedimiento, se creó una chispa que ocasionó que la barra de hierro que él tenía en sus manos volara directamente hacia su cabeza. Perforó el lado izquierdo de su cabeza, pasando por detrás de su ojo y atravesando por completo su cráneo. Muchas personas pensaron que Phineas Gage al momento de pasar por tal accidente ya había muerto. Sin embargo, no fue así. Al momento en que Phineas estuvo en el hospital se encontraba de una manera muy normal. Incluso platicaba con los enfermeros y parecía que todo estaba como si no hubiera sucedido nada. Así fue. Pasaron los días y al final pudo recibir su alta. Pensaron que ya estaba todo como a la normalidad, que el accidente realmente era como si nunca hubiera existido. Sin embargo, no fue así, ya que comenzaron a notar cambios de personalidad muy aparentes en Phineas, el cual antes era una persona muy amable que estaba dispuesta a ayudar a los demás y era muy trabajador. Su personalidad se vio afectada de tal modo en que ya no ayudaba, ya no trabajaba, abandonaba sus planes de una manera muy rápida. Se metía constantemente en problemas, lo corrían de los trabajos porque no hacía las cosas de una manera adecuada. Y realmente era algo muy malo a lo que en comparación de antes era. Tiempo después se comprobó que Phineas Gage había sufrido daños muy severos en su corteza prefrontal, la cual se encarga en controlar los impulsos, entre otras cosas. Debido a esto, se reveló el funcionamiento de la corteza prefrontal, ya que antes se consideraba como algo que solamente se encargaba de proteger el cerebro. Broca, nacido en el año de 1824, era un patólogo que poseía un gran interés por el estudio del cerebro. Se encargaba de atender a pacientes que notoriamente tenían problemas en el lenguaje. Un día recibió un paciente el cual llevaba un cuadro de epilepsia de 20 años de evolución. Este paciente se llamaba LeBron y era capaz de entender las palabras, mas de su boca no salía casi ninguna de estas. El paciente falleció el 17 de abril de 1861 a causa de una severa infección. Al momento de Broca hacer la autopsia, encontró un tumor en la región frontal izquierda del cerebro el cual se realizaron estudios, sin embargo, no se consideraron como algo sorpresivo y no captó casi nada de atención. Tiempo después atendió a otro paciente que pasaba por algo similar que LeBron en cuestión de lenguaje. Esta persona tiempo después falleció y cuando hicieron la autopsia también reveló el mismo daño en su cerebro como en el caso anterior. Previamente, después de muchos otros casos similares, Broca demostró una ubicación exacta del área que se encarga de regular el lenguaje. Tal área se consideró como el área de Broca. Asimismo, entre las aportaciones de Broca está la descripción que él hizo sobre el lóbulo límbico, el cual afirmó que el lóbulo límbico existe en todas las especies de mamíferos, pero que en primates tiene unas características que lo hacen diferente a los demás. En efecto, en este tipo de mamíferos se observa un gran desarrollo de los lóbulos frontales acompañado de una
atrofia del área olfatoria que se observa reducida a un pequeño bulbo. Esas observaciones no se limitaron al campo de la anatomía, sino al de la fisiología. En su concepto, el olfato era un sentido primitivo y bestial, mientras que la vista tenía un componente que reviste mayor complejidad. En la medida que la evolución llevó a la perfección del cerebro, se desarrollaron los lóbulos frontales que tienen funciones intelectuales, mientras que el lóbulo límbico, que está predominantemente vinculado con el sentido del olfato, se redujo notablemente de tamaño y se atrofió. Esos conceptos llevarían a desarrollos posteriores que vincularon el lóbulo límbico con impulsos emocionales y primitivos y las regiones anteriores a actividades cognitivas e intelectuales. Asimismo, Pierre Paul Broca realizó extensas mediciones del cuerpo humano, incluyendo la cabeza, en un intento por comprender sus funciones. Y, además de ello, inventó más de 20 instrumentos para hacer mediciones craneales.